Seguimos aquí en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por esa conexión y nosotros muy contentos de recibir de nuevo en nuestro programa a nuestros amigos de Gamma Knife Dominicana. Precisamente hoy, darle los buenos días y la bienvenida al doctor Rivera Mejía, quien tiene como especialidad neurocirugía mínima invasiva guiada por estereotaxia, radiocirugía estereotáxica con Gamma Knife y cirugía de epilepsia. Doctor, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Una vez más, muchísimas gracias por hacernos partícipe de esta invitación al Centro de Gamma Knife Dominicano y particularmente a mí en lo que concierne. Muy buenos días y una vez más un saludo a Reinaldo, a Cintia y a Sobeida sí, por habernos invitado una vez más a participar con nuestro público. Doctor Diones, un placer tenerlo aquí en Camino al Sol. Vamos a hablar de este tema. Primero, la neurocirugía mínima invasiva guiada por estereotaxia. Explicar qué es estereotaxia, para ir abundando entonces que podamos el conocimiento irlo captando pasito a pasito. Cuando nosotros en el segundo curso de bachillerato dábamos geometría, debemos recordarnos de las coordenadas cartesianas. La X, la Y y la Z. Sí. Y fue Renato Descartes, ese genio francés, quien tuvo la particularidad de conceptuar de que era posible localizar, fijar en el espacio un punto determinado partiendo de esas coordenadas que él genialmente las creó, y por eso se llaman coordenadas cartesianas. Es la particularidad que uno tiene de poder llegar a un blanco en particular, no importa el tamaño, con una precisión de 0.2 milímetros a un lugar en el cráneo, no importa dónde esté situado. Uh-huh. Y eso hace que estos procedimientos sean precisamente mucho más factibles, mucho más fáciles para el cirujano, aunque implique un poquito más de trabajo, pero garantiza que al paciente se le pueda ofrecer una cirugía mínimamente invasiva, porque si nosotros localizamos, sabemos dónde está nuestro blanco, uh-huh, podemos programar por dónde exactamente entrar, y la importancia es con la finalidad de no hacerle daño al resto del tejido cerebral, o sea, sino específicamente preciso, ir puntualmente uh-huh, a donde queremos. Wow. Excelente. Bueno. Estamos hablando, doctor, de un nivel de precisión que lo tenemos disponible en nuestro país a propósito de Gamma Knife Dominicano. Y hoy hablar de la radiocirugía Gamma Knife en un nombre, doctor, que me disculpo, pero no lo manejo. Los schwannomas. Sí, los schwannomas vestibulares, okay, como realmente es el término correcto, okay, sustituye a los llamados neurinomas del acústico, okay, que eran o son estos tumores que salen o crecen a expensas del nervio acústico, por eso se le llamaban neurinoma, porque okay, eran tumores que salen de la vaina, de la envoltura del okay, nervio, que es la vaina de Schwann. Uh-huh. Por eso correctamente hoy en día se ha sustituido el término de neurinoma del acústico por schwannomas vestibulares, porque justamente es en la porción vestibular del nervio acústico de donde crecen los tumores. Y ese tipo de tumor, ¿cuál es su causa? Es decir, ¿qué origina un tumor de esta naturaleza? Bueno, yo creo que estaríamos delante del premio Nobel de toda la vida. El día que podamos definir eso. ¿Qué lo origina? Realmente no se conocen cuáles son hay conjeturas, pero realmente no se conocen. Son tumores que afortunadamente representan 0.7 a 1.5 por cada 100.000 habitantes. Okay. La mayoría de ellos están localizados en el ángulo llamado ángulo pontocerebeloso, vamos a decir, en la región posterior, de la parte posterior del cráneo, próximo al cerebelo y el tallo cerebral, uh-huh, y el 80% crecen en esa zona. Afortunadamente esos son tumores no tan frecuentes como uno piensa. Los hay dos tipos. Hay los schwannomas esporádicos, que son el 80% de las veces, que son los tumores que crecen
de manera unilateral, o sea, de un lado, en uno de los lados. Y los hereditarios que están asociados a una enfermedad llamada enfermedad de von Recklinghausen-Friedrich, que están asociados, afortunadamente son el 4% de estos tumores. Estos son generalmente bilaterales y crecen más temprano que el resto de los demás. Sin embargo, los esporádicos, que son la mayoría, afortunadamente, generalmente crecen en pacientes mayores de 30 años. Okay. ¿Y cómo se da uno cuenta, doctor, para ir a visitar al doctor Diomes? Mire, siento algo raro. ¿Cuáles son esas señales? Bueno, el 47% de los pacientes se manifiestan cuando generalmente es el producto del chisme. ¿Cómo así? Sí, porque a veces tú estás chismoteando con alguien en particular al lado y uno se da cuenta que de ese oído estaba escuchando menos. El chisme. Entonces y tú dices, dime mejor por esto. Espérate. Entonces la doy en la cabeza para escucharlo con el otro oído. Ahí se da cuenta de que el paciente realmente tiene una disminución de la audición que es imperceptible muchas veces para la mayoría, pero es ahí donde uno comienza a sentir esa manifestación. En un casi 50% al inicio se puede asociar a ruidos en el oído, lo que se llaman tinnitus, o zumbido de oído, como también se le llama, que puede ser de una chicharra hasta un grillo, o una maquinaria, o un compresor. Uno cree que está una construcción del lado de la casa, ¿no? Que están haciendo un edificio. Y esas retroexcavadoras fatales que existen, que uno quisiera que se explotaran todas. Pero eso está ahí. Entonces, un taladro en la cabeza. Ese ruido en la cabeza que va asociado. Pero la importancia de la característica de la disminución de la audición es que tiene un carácter progresivo. Es decir, vamos perdiendo más y más y más. Correctamente. Uno se da cuenta de manera progresiva que cada vez va perdiendo más la audición de ese oído en particular. Una vez se realiza la cirugía, ¿es posible revertir el proceso o ya el daño está hecho? Bueno, yo entiendo que hay dos términos que hay que poner claro. Una cosa es la cirugía y otra el procedimiento de Gamma Knife. El procedimiento, corrijo. Sí. Corrijo. Sí. Vamos quizás antes decir cuál es la metodología diagnóstica. Muy bien. Normalmente estas personas o estos pacientes están en manos de otorrinos. Y eso es lo correcto porque son los otorrinos los que manejan la audición. Y eso es muy propio de que así sea. Los otorrinos, aparte de la función vestibular, determinan la función auditiva y siempre le he hecho la observación en los congresos que participo de hacer la salvedad que además de hacerle los estudios de audiometría de función auditiva, que le ayude indicándole una resonancia magnética contrastada con atención al ángulo punto C veloz, que no importa qué tan pequeño sea el tumorcito, porque la mayoría de ellos crecen en el canal auditivo. Y al crecer en el canal auditivo, a partir de ahí tienden a crecer hacia el cerebro. Y no importa lo pequeño que sean, aún estando con algunos milímetros en el canal auditivo, es posible percibirlo o verlo en una resonancia contrastada. Por lo tanto, es un diagnóstico relativamente temprano, porque naturalmente que es un auxiliar para el otorrino poder llegar a confirmar su diagnóstico de impresión basado en los estudios de función auditiva que ellos puedan hacer. La pregunta es qué hacer con estos pacientes. Afortunadamente, los pacientes que tienen esta condición, los llamados vestibulares tienen una tasa de crecimiento de 0.3 milímetros por año, lo cual significa que es extremadamente lento el crecimiento. ¿Cuándo pudiera cambiar de un momento a otro súbitamente la evolución de un paciente? Cuando dentro de ese tumor hay un sangrado.
Okay. Entonces, ahí hay una descompensación abrupta, vamos a decir, repentina, de la sintomatología que el paciente había venido sintiendo de manera progresiva. De repente se explota una sintomatología donde pierde completamente la audición, le produce dolor, y eso es que ha tenido un sangrado. Afortunadamente no es frecuente que esto suceda. Entonces, se puede tomar 3 conductas a seguir. La observación clínica. La observación, no hacer nada con el paciente, sino la observación clínica con el otorrino y con resonancias funcionales a repetición, cada 6 meses o cada año. Poco todo. Ya le dije que tiene una tasa de crecimiento baja. Lenta, sí. Entonces, ¿en qué caso es posible la observación? En muchos. Les voy a poner un ejemplo. Una persona muy mayor, con muchas limitaciones, mucha condición o enfermedades comórbidas, como le llamamos, que tiene fallo cardíaco, que tiene problemas demenciales, etcétera, etcétera. Entonces, que tiene diabetes, que ya tiene un proceso... Es preferible observarlo simplemente. Luego pasamos al otro plano, que es la cirugía. Okay. Se ha discutido mucho en los últimos 30 años, diríamos, sobre cuál es la conducta a seguir. Hay un grupo que todavía defienden la cirugía mínima invasiva, pero este grupo cada día ha ido perdiendo más vigencia, más pacientes, en vista de que el Gamma Knife representa, o la radiocirugía estereotáxica Gamma Knife representa una alternativa extraordinariamente muy buena, que comparado con los mejores resultados de la cirugía mínimamente invasiva y la cirugía microcirugía, comparándola con ambas, todavía la tasa de beneficio va en favor del Gamma Knife. Bien. Por lo tanto, porque ¿cuál es el problema de la cirugía? Que aún en las manos más expertas del mundo, personas que lo único que hacen es eso. Cirugía de esa naturaleza. Lo único que hacen en la mañana, se despiertan, hacen eso y se acuestan haciendo eso. O sea que son personas con una extraordinaria capacidad, por lo que lo único que hacen es eso. Teniendo la más alta tecnología en el transoperatorio, con una determinación de los potenciales evocados, determinar la función del nervio facial, del nervio auditivo, del nervio trigémino, etcétera, que tienen todas las de ganar, con un gran microscopio. Aún así, las mejores series tienen un 26% de riesgo de dejar con una parálisis facial al paciente. Que un 26%. Y yo le pregunto a las chicas que nos acompañan aquí, ¿ustedes preferirían quedarse con una parálisis facial? No, tampoco me gustaría que nuestro chico se quedara con una parálisis. Bueno, pero es por la vanidad, ¿no? La elegancia, la mujer. Entonces, doctor, ese tipo de procedimientos lo podemos hacer con Gamma Knife. En nuestro país, ¿cuál ha sido la experiencia? ¿Cuál ha sido la incidencia y los casos de éxito? Bueno, quien os habla fue el mentor de traer ese proyecto a la República Dominicana. Y nosotros iniciamos en el 2011. Y yo creo que el Gamma Knife es una herramienta, un instrumento, un procedimiento de ayuda al neurocirujano, a la neurocirugía. Es un implemento más de la neurocirugía. Nosotros no trajimos este centro para competir con la neurocirugía. Pero es un complemento, porque el paciente necesita tener médico con la capacidad de decirle, señor, señora, la mejor opción para usted es esto, esto y esto. Exacto. Los pros y los contras de cada uno. Y si yo tuviera que hacerme un procedimiento, como muchas veces los pacientes cuestionan a un doctor, si usted o su mamá fuera el paciente, ¿qué usted le recomendaría? ¿Qué usted haría? Y yo, hoy aquí puedo decir que yo en casos parecidos y en muchísimos otros casos, yo prefiero que me den radioterapia con Gamma Knife. En el 2011, de ese entonces para acá, hemos tratado 1,000 y pico de pacientes. Hemos tenido un éxito extraordinario. Hoy en día disponemos de hace un año, vamos a decir, la última versión de Gamma Knife.
con una particularidad de poder tener lo que llama es el icon, así se llama el icon. Lo conocimos. Que tiene la particularidad de que tiene una resonancia magnética integrada. Ya no tenemos que ir a ningún centro a hacer resonancia ni tomografía. Tiene un tomógrafo integrado con una precisión mucho mayor que los tomógrafos convencionales. Por lo tanto, además de eso, nosotros tenemos la capacidad de poder hoy en día tratar pacientes o radiar pacientes con el marco estereotáxico puesto o con máscara, una máscara termoplástica. Porque era de las cosas que nos criticaban antes, que nosotros todo era ponerle marco, pero hoy en día podemos tener, gracias al icon, podemos poner eso marco. Pero ¿por qué tenemos el icon hoy en día? Porque la tasa de crecimiento, el beneficio y los resultados de nuestro trabajo ha sido tan bueno que el número de pacientes teníamos la necesidad de actualizarnos para poder darle respuesta al número de pacientes crecientes que hemos ido teniendo. Y estamos hablando de tecnología de punta, disponible en la República Dominicana. Doctor, si en este momento, a propósito de la radiocirugía Gamma Knife en los schwannomas, como usted muy bien ha explicado, nos está escuchando y dice, bueno, ya como que ya he identificado que estoy escuchando menos de un oído y estoy viendo con mi otorrino y él no ha visto algo por ahí. ¿Cuál es su sugerencia para esa persona que nos está escuchando ahora? Pedirle a su otorrino que le indique una resonancia. Ok. Esa es la indicación. Con contraste. Muy bien. Ya. Y ya A luego partir él... de ahí, pues... Que se quede con su otorrino porque ellos son los que manejan la función auditiva, pero a veces migran. Y a veces los pacientes, cuando después que miran, tú no puedes rechazarlo. Y segundo, muchos pacientes, hoy en día, afortunadamente, muchos de los diagnósticos se hacen hoy en día en medicina son porque el paciente mismo se autoindica los procedimientos diagnósticos. Porque me harté de pedirle a mi médico que me indicara una tomografía o una resonancia o tal o cual procedimiento diagnóstico y no lo hizo. Y ellos a motus propios lo hacen. Porque llega un momento donde estamos ahora más informados. Eso tiene un riesgo de hasta medicarnos, que es un problema de salud pública en nuestro país, pero también hay que entender que la gente ahora tiene más información y puede buscar. Claro. Es decir, hay un acceso ahora que no estaba disponible antes. Doctor, la gente que quiera ponerse en contacto con Gamma Knife, sabemos que todo esto es a través de los neurocirujanos y todo eso, pero ¿cómo la gente puede tener más información sobre todo lo que hacen allá en el centro? Bueno, yo creo que nosotros tenemos una página, por las redes pueden ponerse en contacto, y los que no tengan acceso a ese medio de información de hoy en día, bueno, simplemente llamar al centro. Exacto, el Centro Gamma Knife Dominicano, que desde Camino al Sol ya tiene un tiempecito con nosotros conversando constantemente sobre los beneficios de esta tecnología disponible en República Dominicana y sobre todo disponible y accesible, que eso es sumamente importante. Yo creo que sí, que es un término que tú has acuñado y lo cual amerita quizás un comentario. Quizás podría lucir un poco vainera, pero la misión nuestra es darle respuesta a todos los pacientes que hacen contacto con el centro. Es eso. Excelente. No importa el estrato social, no importa el estrato económico. Nosotros tenemos un programa y una política de no dejar que se vaya un paciente que amerite un tratamiento, que nosotros sepamos que pueda ser beneficiado del tratamiento con Gamma Knife. No podemos dejarlo ir. Desde el Centro Gamma Knife Dominicano, muchísimas gracias. El doctor Diones. Y recordar que está en Sedima del centro y el teléfono cualquier cosa 809-732-1771. Doctor Diones, muchísimas gracias. Bueno, yo lo único que les puedo decir a ustedes es que las gracias las tengo que dar yo. Y el centro por igual. Es muy agradable venir a conversar con ustedes aquí en este programa. Están escuchados. Yo estoy seguro que de que salga y me vaya en el vehículo vamos a encontrar una gran amiga, una gran geriatra y psiquiatra
la otra vez Ajá. no acaba de salir, me dije, ya se estaba escuchando. Bueno, de hecho, doctor, hace rato que ya Sam dice un abrazo al mejor doctor, un ángel en mi camino. Ay, qué lindo. Sam, una chica, Sam. Sí. Bueno. Sí. No, pero nada. Bien, yo le agradezco mucho, ¿verdad? Que sí. Y recuerden que estamos en cualquier condición. Yo soy un neurocirujano de mucho afuste. Yo soy de mucho background, mucho conocimiento, no mucho conocimiento, de mucha experiencia. Yo lo que les puedo decir que el día que ustedes entiendan que hay una patología que ustedes dentro del área de la neurociencia o neurocirugía que ustedes quieran discutir conmigo y con la distinguida audiencia de este interesantísimo programa, estoy completamente a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Rivera, muchísimas gracias, que tenga un excelente día. Muy bien.